Hola a todos. Hoy, en el capítulo de día, vamos a hablar sobre la correlación que hay entre el deporte y la personalidad. Javico, Yo sé. llévalo. Ok. O sea, en otras palabras, y más que nada, el deporte es competitivo en equipo. Más que nada lo que dice es que cómo uno es en un deporte competitivo es una radiografía de su personalidad. Tiene que haberte pasado alguna vez que tienes algún amigo que lo has visto jugar fútbol, o has jugado fútbol con él, fútbol siendo en Latinoamérica el deporte más común. Este, lo has visto jugar fútbol y en fútbol es picado, es tramposo, trata de doblar las reglas cuando puede. Y lo más probable, es más, casi garantizado. Es más, me atrevería a garantizar que en la vida misma es así. La gente que es buen líder en el deporte es buen líder en la vida. La gente que es empática con los compañeros de equipo en el deporte es así en la vida misma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una buena forma de analizar, o sea, de saber quién es quién de tus conocidos y en realidad también enterarte cosas de ti mismo, es eso, analizar a la gente en un entorno de competitividad deportiva en equipo. Eso de conocer, de analizarlo a ti mismo, ya regreso, pero preguntando lo ¿Qué que te vas? seguramente millón de personas han de estar ahí queriendo hacer las mismas preguntas, entonces las voy a hacer por ellas. Pero, por ejemplo, la manera en la que alguien practica una disciplina que no necesariamente sea en equipo, por ejemplo, o sea, la preparación que uno tiene, si es que es un atleta o alguien que sea para deportes competitivos, ya sea en equipo, pero la preparación individual, ¿tú crees que también es parte de de un buen reflejo o no? Porque yo Cla- creería que una buena preparación con cierta disciplina sí te demuestra una dedicación y disciplina y bastantes cosas sobre esa persona, pero igual esa persona puede llegar a ser tramposo, por así decirlo. por supuesto, o sea, la preparación física para un deporte en equipo lo puede verse como el equivalente a una persona haciendo CrossFit o corriendo. Ya que en realidad, si eres una persona que corre, eh, vas a tener esa preparación física de la que estás hablando, pero no lo vas a ver en, en, en un entorno social en el deporte. Porque el que corre solo, no es que corres en equipo. Y si es que corres en equipo, en realidad es solo una suma de resultados de gente que decidió sumar sus resultados juntos. No es que Sí, la corrida de en un... corrida. Pero, por ejemplo, Sí, antes eran muy famosos los equipos de béisbol, que claro, igual tienen su entrenamiento todos los días, batea, 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 todo lo que sea, todo lo que conlleve el entrenamiento. Pero era muy común la trampa en los equipos de es béisbol. que sí, Entonces, pues, o sea, el cómo lleva el entrenamiento, como tú dices, sí dice de la persona, pero no dice tanto como puede decir el deporte en equipo. Habla ok. de disciplina, habla de constancia, habla de ¿cómo es que se llama? Compromiso a largo plazo, cosas así. Pero como tú dices, igual puede ser un tramposo, Exacto, o igual sea, puede ser un tramposo. O sea, y es más, yo tenía en el colegio compañeros que eran excelentes jugando fútbol y sabía que habían jugado toda su vida, pero eran tramposos, eran egoístas, eran pésimos líderes, siempre le echaban la culpa a su equipo si es que perdían. Y entonces, claro, ya, o sí, sea, eso se puede ve ser reflejado dedicado. igual. Sí, sí, y así son en la vida. O Sí, sea, resulta que ahora, así son. sí, o sea, eh, no va de la mano igual. Entonces, chévere, chévere. Si es que entiendo es, por ejemplo, sí, la disciplina y lo que le metas a tu preparación física te da hasta cierto punto una, una, una imagen de cualidades que sean probablemente admirables igual, porque nadie le quita, Ya. así sea tramposo la disciplina y todo el trabajo que le ha metido a su desarrollo individual. Pero de ahí el deporte en equipo competitivo, tú dices que da esas pequeñas otras cosas extra, o sea, deja ver, no da, deja ver como yo qué sé, la integridad moral.
ese tipo de cosas, ¿te refieres? Sí, sí, porque eso tiene que ver con el desempeño social, que Claro, es lo sí, que no porque te no da es... el Sí, desempeño social, que normalmente es algo de mayor interés para la gran mayoría de la gente. claro. Ya. Entonces, y es más, al menos, al menos en mi experiencia y de lo que yo he visto, bueno, en, en- en realidad no tantas, pero en pocas personas, es que la parte moral en realidad es mucho más fácil de cambiar que la parte de ser disciplinada y constante y bla, 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 bla. Es mucho más... Es más, hay mucha gente puede ser una experiencia o una película que te cambia de ser un canalla a ser... Bueno, o sea, estoy seguro que conoces gente o has visto películas, gente que tal vez era un ladrón, lo que sea, y le pasa algo y de repente... Dejó esa mala Sí, práctica, o mala sea, vida, sí. entonces, eso puede cambiar de la noche a la mañana. Es mucho más difícil que cambie lo otro de la noche a la mañana. Lo que tú dices que se vería un entrenamiento personal en la persona que se prepara, que es disciplinada. Eso nunca ocurre de la noche a la mañana. Creo que sí, nunca. Nunca ocurre que de la noche a la mañana alguien es así 100% enfocado, 100% disciplinado, etcétera. Pero en todo caso sí, o sea, creo que te dan espectros diferentes. O sea, si tú te vas ahorita a jugar fútbol con un montón de personas que no conoces, de nadie vas a poder discernir la parte de la disciplina porque no vas a saber. O sea, si juega Claro, bien, no puedes saber si es por talento innato y jugó en el colegio y se le quedó el talento, o si es una persona que entrena todos los días. O sea, no tienes cómo saber. Pero lo que sí vas a ver en ese entorno es si es picado, si es tramposo, si es agresivo, si es que le echa la culpa a sus equipos, o si es que se coge la responsabilidad de si él es digamos que el líder o el capitán, y si el equipo pierde, y así él haya sido el mejor jugador, y diga, es mi culpa, probablemente sea un buen líder y una persona que se responsabiliza por... claro. Entonces, Y eso lo puedes llevar a asumir en su vida es que fuera de eso, pues casi entonces. garantizado que en su vida... Es que el motivo, al menos hasta donde yo he podido ver, de por qué esto es tan traducible, es que, y por eso también considero que es súper importante, yo solo tengo un hijo, una hija chiquita, no es que tenga un montón de experiencia como papá, pero por lo que he leído de psicología, por lo que creo que es tan importante enseñarle a los niños a jugar bien desde chiquitos, es porque si te pones a pensar, nosotros los adultos jugamos a la sociedad, porque nada de esto existe. Claro. O sea, la policía es la policía solo porque todo el mundo cree que es la policía. Sí. Pero si un sano día todo el mundo decide que la policía no tiene poder, así ya no tiene poder, ya no son nadie. Claro. Ya, todo funciona en la sociedad porque todo el mundo cree en eso, cree en las reglas, que es lo mismo que un juego. Si tú y yo estamos jugando fútbol, digamos que sea fútbol grande, o sea, 11 contra 11, son 22 personas que creen en el mismo set de reglas y todos están jugando bajo ese set de reglas. La sociedad es exactamente lo mismo. Estamos jugando a la sociedad. Sí, Porque la sí, sociedad sí. en verdad no existe, porque en verdad si pierdes todo, todos estamos en la selva y puedes matar al de al lado y nada importa. Sí, sí. Y es la ley de la supervivencia y nada más. Entonces estamos jugando a la sociedad. Y en la sociedad hay lo mismo, hay tramposos, hay gente porque hay gente en el fútbol que te pega el codazo pero trata de que no vea el árbitro, pero trata de hacer la maña. En la vida es lo mismo, o sea, hay gente que trata de hacerse el bueno, pero por debajo de la mesa está tratando, pero sin que nadie lo vea. Hay todo lo mismo. Y el crimen también es gente que simplemente decide no seguir las reglas, como en los deportes. Claro, sí, o sea, Entonces, si puede salirse con las suyas de una manera fácil y rápida y deshonesta para conseguir su victoria lo va a hacer de la mejor sí, manera, lo va a hacer en la vida. Entonces, literalmente, nosotros jugamos a la sociedad, que es lo mismo que un juego. Es un juego más grande, con reglas más complejas, pero al fin del día es solo un juego. Entonces, al menos en mi opinión, mientras tú de más chiquito enseñes a jugar bien a tus niños, mejores miembros de la sociedad van a ser cuando sean grandes. O sea, o al menos es muy traducible eso. Entonces, ya me perdí por pero el chiste es que entonces un juego, y peor si es un juego en deporte, porque hay sociedad, o sea, hay un elemento social dentro de los deportes en equipo, te va a dar una radiografía de quién es, porque lo que hace en ese juego de fútbol lo va a hacer en el juego de la sociedad que juega todo el día de su vida, todos los días de su vida.
Sí, sí, o sea, ya veo por dónde vas y sí, en deportes de equipo, o sea, y ahorita que lo mencionas y lo más común en este país es el fútbol y la típica que juegan un montón de amigos o equipos una y otra vez, el uno contra los otros y viceversa. Creo que podría sacar, y bastantes personas se conocen en esas situaciones, entonces puedes sacar en quién podrías confiar para qué y en quién no. Es que podrías Entonces, de una. Y hay gente que dice, no, es que yo en el fútbol soy así, les pego de la trampa y ni sé qué, pero en la vida no. Y sí, es cuestión de conocerlo un ratito probablemente él no se conoce, o te está mintiendo o él no se conoce a sí mismo. Claro. Y no sabe qué tan fácil cede en la vida real ante la trampa. Sí. Y mira, no voy a decir ningún nombre, obviamente, pero piensa en nuestros amigos. Y es más, hicimos el fútbol de gamers y has jugado tú en otros ambientes de fútbol. Y Y el básquet trata también. de pensar uno de ellos en los que no se cumpla lo que te estoy diciendo. Y te vas a dar cuenta que todos son exactamente tal cual los viste ese día jugando. No, sí, o sea, Todos. personalmente, y por eso también te preguntaba cuando se trata de la preparación individual, porque pese a que no juego ningún deporte competitivo en equipo, casi nunca lo hago, igual en las veces o sea, cuando hago CrossFit y sé que hay que hacer 10 saltos y sé que en la clase la gran mayoría, o asumo y me gustaría esperar que en la clase hicieron los 10 saltos, yo sé que igual ninguno de ellos me está viendo, ni yo los voy a ver. Y ni siquiera mi puntaje ni siquiera va a ir en la pizarra, como para que lo vean más tarde, nada. Pero sí, o sea, no se me ocurre decir que hice más o más rápido que cualquiera de ellos, me explico. O sea, no se me ocurriría porque es la parte, o sea, mi parte, mi moral de jamás ser deshonesto o no hacer trampa es la que me hace decir eso, me explico. Claro, No la parte de chuta, te demoras, tienes que mejorar. La parte que me activa, el decir la verdad en ese ámbito es la parte honesta. No tiene nada que ver con la cantidad de cosas que esté haciendo en ese momento. Y claro, o sea, pero ent- tú estás hablando. O sea, emocionalmente hablando, lo que te digo que he sentido cuando... Sí, es que Porque en ese sí hay momento tú competencia dices... ahí. O sea, es que hay otras cosas que Claro, se pueden sí. jugar ahí, como lo que tú dices. Es competencia, Y en- pero contra gente que no está ahí, contra uno mismo quizás. Pero bueno, sí, o sea, digamos, en el caso específico del CrossFit, hay gente que se come repeticiones. sí, o ¿Ya? sea, por eso. Y es lo que están siendo deshonestos y tú nunca harías eso. Y es tu parte moral la que te obliga a ti a nunca decir eso. Y por eso, o sea, Nunca por eso pongo ese nunca ejemplo. decir que hiciste ni más rápido de lo que dices que haces, ni más de lo que dices Claro, que haces. y por eso pongo ese ejemplo porque no es que lo estoy haciendo en la clase. Nadie me está viendo, nadie me va a ver y yo no voy a ver a nadie. Podría fácilmente hacerlo y ni siquiera, o sea, no tengo a nadie a quien decirlo, pero es la parte, Pero es que es eso la parte moral. en tu caso es porque tú tienes los objetivos claros y tienes la moral bien puesta y tú sabes que si tú mientes al final del día, al que le mientes es a ti mismo. Claro, Tú sabes sí. eso, Y porque eso, ¿de sí, qué ese es ganas otro en tema mentir? también. Nada, absolutamente nada. Pero sí hay gente que yo, y especialmente cuando di clases en el CrossFit, vi, o sea, bastantes come reps. Y al final del día sí, se están haciendo un daño, pero si él dice que hizo más de lo que es ego, es ego. Y ahí o sea, sí te das cuenta, ese no es un director social, no te dice tanto, pero sí te podría decir eso, el ego. O alguien un corredor que te diga, no, yo tengo un pace de 4 minutos por kilómetro. Y de ahí te das cuenta, o sea, te enseñan, o le ves la aplicación y nada que ver, o sales a correr con él y no está ni remotamente cerca. Es ego, ¿para qué mentir así? No, sí, o ¿Para sea, qué? he visto es nada más que que... ego. Y eso sí te lo podría decir. Pero no es tan fácil discernir. Vas a un partido de fútbol y el man que no da pase porque se quiere llevar a todos para meter el gol, o sea, todo lo social se ve mucho más rápido. Sí, sí. Hay un par de cositas sociales que se pueden ver en un deporte así, pero las ves el momento que haces competencia de eso. Que Sí. es como tú Bueno, en sí. CrossFit compararte con la clase. Pero es una competencia que yo decido hacer, me explico. O sea, pero sí, también en Taekwondo o esas cosas como en Karate Kid, que claro,
deporte de entrenamiento, tú ves cómo es Daniel San versus el otro man y al final, o sea, todo lo que tratan de hacer durante la película, la trampa, la suciedad y cómo los preparan también a eso. En verdad sí es una... O sea, eso indica bastante de cómo es las dos caras del asunto. Y al final del día los dos hacen la misma disciplina. Como tú dices, los dos pueden ser ultra disciplinados. Sí. Los dos pueden ser ultra disciplinados, constantes, enfocados, sacrifican, yo qué sé, los placeres de la vida por mejorar. Los dos, pero uno puede ser moralmente una desgracia y el otro puede ser muy correcto. Sí. Fíjate, digo, al menos en mi experiencia y como ha ocurrido en películas y en la serie Karate Kid, uno que está por el camino malo se puede ir al bueno así. Sí. Y literalmente lo contrario, uno que puede ir por el camino bueno se puede ir por el camino malo también muy, muy rápido. Sí. A veces basta con una experiencia que sí, o sea, pero desvíe si es que está bien solidificado todo, creería yo, por lo menos estoy pensando en cómo soy yo, ¿no? Y en los ejemplos y personas que conozco. Pero creería que es más difícil llevarlo en la parte deportiva al camino malo, una vez que ya está muy solidificado en el bueno. Hablando no a nivel profesional. Es más difícil, pero es un tema completamente aparte, pero... Sí, o no voy a entrar en detalle, pero básicamente la moraleja es que todo el mundo puede ser villano, ¿sí me entiendes? Las condiciones que se tienen que dar para que cada uno dé ese paso pueden variar por eso enormemente. Digo, todo el mundo tiene su precio. Para unas personas puede ser mucho más difícil llegar a esa situación que otras, pero todos tenemos la capacidad de ser villanos, por más bueno que quien sea creas que es. Todos podemos ser. Entonces sí, es más difícil si estás bien enfocado, si estás bien puestas tus creencias y tu ética, es más difícil, correcto. O sea, y especialmente por eso te digo en ámbitos que no son profesionales, porque si te digo en ámbitos profesionales es literal, todo el mundo tiene su precio, tarde, temprano, o sea. Entonces, si es que alguien tiene una carrera de eso... Sí, o sea, tal vez el precio no es monetario, pero siempre hay algo que le puede pasar que triggerea que... Sí. No, o sea, no hay que... Sé que en bastantes casos cuando no tienen solidificado eso, la salida fácil, para bastante gente el ejercicio o el deporte, como lo es en CrossFit mismo, hacen más que nada para mantenerse sanos, para no estar gordos o lo que sea. Entonces, si pueden cumplir lo mínimo y tú le das esa opción, es decir, ya no hagamos esto, ya, o sea... Es fácil hundirse todos juntos. Y entonces ahí se ve la vagancia, me explico. Entonces, si estamos 5 personas y uno dice, en vez de hacer 100, ya hagamos 80 nomás y ya nos vamos. Pero había que hacer 100, o sea, lo que hay que hacer era 100. ¿Ya? Dicen, ya hagamos 80, 2, 3, pero otros dicen, no, yo sí voy a hacer 100. Ahí se nota. Sí, y para uno darse cuenta de sus falencias, es mucho más fácil el fijarse en lo que uno hace como en su entrenamiento por mejorar. O sea, no lo de equipo, sino lo de uno solo. Sí. O sea, si tú vas al gimnasio, si tú entrenas para correr maratones, si tú entrenas CrossFit, cualquier deporte de una sola persona, es fácil. O sea, date cuenta, ponte una meta y tú fíjate si la sigues o no. Fíjate si haces lo que tú dices. Si un día llegaste y ibas a hacer 100 repeticiones de lo que sea y solo hiciste 80. Ponte a pensar, ¿qué crees que dice eso de ti? Esa es la persona que quieres ser. ¿Ya? O sea, tienes ahí para medirte muy fácil. Y te aseguro que si así eres en los ejercicios, así eres en la vida. Sí. Si te pones un proyecto económico de negocios, si eres el que deja las cosas a medio camino en el ejercicio, eres el que deja las cosas a medio camino en todo lo de la vida. O sea, sí, estoy de acuerdísimo. Y es muy fácil llegar a ese tipo de cosas cuando no hay mucho visible que esté en juego. Me explico, porque simplemente lo dices, sí, solo es deporte, solo estoy jugando fútbol, solo estoy eso. Entonces no hay nada que tú digas, claro, es que estoy perdiendo $1,000. Claro, lo que las personas dicen es como que
Pero ya, deje de hacer 20 repeticiones. O sea, ¿a quién le afecta? O sea, no va a haber diferencia. O sea, en la película macro va a ser irrelevante. Sí. Y es como que sí, pero lo que dice de ti es tan importante. Exacto. Y eso es obviamente 20 repeticiones no tienen repercusión alguna. Pero lo que dice de ti es enorme. Y es mucho. Dice mucho sobre, como por eso decía, no solo ya la parte, si es que hablamos de honestidad, integridad moral y lo que sea, pero en ese caso sobre hasta la disposición con la que vas a atacar problemas en la vida. Correcto, y en realidad algo que se puede hacer es usar el ejercicio para cambiar esas cosas y de ahí llevarlas a la vida, que es algo que es una buena idea. En ti lo vi, porque tú eras un desastre en todo. Por supuesto. En todo, o sea, eras un desastre. Pero literalmente todo. O sea, todo, tu vida era un caos. No sé, o sea, hubieras vivido unos 3 años más, creo, si no cambiabas de vida. Sí. Y todo comenzó por el ejercicio, bueno, la dieta primero, de ahí el ejercicio, pero de ahí se organizaron tantos aspectos de tu vida que no tienen nada que ver con el ejercicio. Absolutamente nada, y a mí me encantaría que poder de alguna manera explicar, porque es súper cliché y siempre lo ven, que el deporte te ayuda a mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Tanto lo dicen que la gente piensa que es una frase pro deporte, que lo es obviamente, pero es algo, es una verdad que me encantaría poder expresarla con mucha más seriedad, pero para eso que tiene la gente que ser, sepa cuánto vale. Pero eso tiene que ser deliberadamente llevado, o sea, transmitido en dominios, porque también hay gente que es muy buena y muy dedicada al deporte porque le encanta. Claro. ¿Ya? Y nunca le costó hacerse así. Y esa gente, he visto gente que es en el deporte, disciplina de todo, y en el resto de su vida es un desastre. Sí. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo deliberado por llevar esa disciplina y esas cualidades que puedes adquirir en el deporte al resto de tu vida. Porque no pasa automáticamente necesariamente. Es verdad. En personas sí, pero también estoy seguro que se te vienen nombres a la cabeza de gente que puede ser así en el deporte, pero en el resto no. Es más, es un cliché, obviamente no todos son así, pero es algo que se piensa mucho de los surfistas. Pueden pasar surfeando todo el día y matarse surfeando, pero en el resto de la vida no hacen nada. No todos son así, pero puede pasar. Sí, entiendo. Y es verdad, o sea, yo, a mi propia experiencia, como tú dices, me llevaba sorpresas en el deporte, el momento que me tocaba atacar estas cosas. O sea, yo me preguntabas antes y yo no hubiera decidido de esa manera. O sea, tú me decías, oye, Ricardo, voy a hacer 100 en vez de 80, bajo el mismo ejemplo de lo que sea, ¿no? Solo para poner números a los ejemplos. Voy a hacer 100 en vez de 80. Y yo te hubiera dicho, no, haz 80 nomás y ya vamos a comer algo, me explico. Pero cuando me tocó a mí, ya estaba en esa situación. O sea, en mi mente era, no, tienes que hacer los 80. Y de repente eso lo llevaba a, yo qué sé, tenía que hacer algo que no quería y recordaba, no, pues si ya hiciste eso, tú tienes que hacer. O sea, y todo se iba juntando de la mano. Y en verdad, como tú dices, o sea, hasta el tema de las finanzas. Sí. O sea, tú estabas... Sí, son cosas que todo se va llevando de la mano. Se puede. Sí. Se puede. Tú lo hiciste, pero hay que hacer un esfuerzo deliberado por traducir esas ganancias a todos los dominios y aspectos de la vida. Sí, o sea, entonces, pero creo que si lo llevas, o sea, si conscientemente lo haces en uno... Es que eso tienes que hacerlo conscientemente, pero sí. Lo tienes que hacer conscientemente, pero hay gente que no hace ese link. Claro, pero porque el ejercicio es un lado y la vida es por otro. Pero eso es lo chévere, o sea, que no tienes que dedicarte a hacer conscientemente en cada una de tus cosas. Si conscientemente le das el 100% a este aspecto, se va a regar, porque ya te empiezas a grabar en tu chip esa manera de pensar, manera de actuar, esa mentalidad en general, que se va a transmitir y regar a absolutamente todo lo demás. Sí. Y bueno, regresando a los deportes de equipos, al menos a mi parecer, es un poco más, no es que es más importante, pero creo que puedes sacar mucho más información de una persona ahí. Literalmente puedes ver si es buen amigo o mal amigo, si puedes confiar, si no puedes confiar, si es buen líder, si te apuñala por la espalda, si lo único que le importa es que lo vean a él, el ego, todo puedes ver. Y puedes ver eso de ti mismo. O sea, tú date cuenta, si tú eres de las personas que... Hay el típico que pierde y es que tuve un equipo malísimo. Si le echas la culpa al equipo,
fíjate, si tú le echas constantemente la culpa a tu equipo, si es que tú le reclamas a los de tu equipo que hacen las cosas mal, que porque eso dice mucho de ti y hay bastante que arreglar ahí. Correcto. Si eres el que hace trampa, si es que eres el que trata de coger yo qué sé, ping-pong, o sea, vas 15 puntos y haces uno y dices, voy 17. Claro. O sea, y hay gente que hace, bastante gente que hace eso. Si eres la gente que trata de, por escondidas, digamos en fútbol, el saque lateral, te pasan la bola y tratas de avanzar 1 o 2 metros para sacar de más adelante. Eso dice mucho. Ay, pero no importa 1 metro. Sí, no, dice, son mañitas. Sí, el metro no importa, lo importa lo que estás haciendo, tratando de hacer por la izquierda. Todo eso dice mucho de ti. Entonces, la próxima vez que vayas a jugar algo, fíjate, y tienes a la gente que es pushover también, la que se deja de todo, la que no se para fuerte, la que, sí, los puedes atropellar y no se quejan. Hay todo. Todo eso lo ves en una cancha. Media hora de deporte en equipo competitivo y sacas una radiografía de absolutamente todos los que están en la cancha. O sea, y como tú dices, o sea, se puede fijar eso en uno mismo. Si es que estás jugando fútbol y de repente te entra este pensamiento de me voy a adelantar, voy a meter la mano, lo voy a meter la pata, ahí ya concientiza. Sí, o sea, sí. Quizás ni siquiera... Hay gente que ni siquiera ha tomado esto en cuenta, sino que piensa que son mañas con las que se juega, que fueron entrenados así. Es que bueno, hay otro tema que, o sea, la gente que entrena, porque, o sea, por ejemplo, tú ves en fútbol profesional y básicamente todos son mañosos, pero porque les enseñan que tienen que ser así. Sí, sí. Entonces, mucho tiene que ver también con el liderazgo. Y si tienes un coach que a todos les dice, sean mañosos. Esta es la manera, así se lo logran en la vida, claro. Sí, o sea, terminan siendo mañosos. Sí. La mayoría. Pero bueno, sí, ese es un tema completamente aparte. ¿Cómo un líder puede cambiar la cultura completa de un equipo? Ya sea en deportes o en empresas. O sea, sí, en general, porque igual también, o sea, son muchas variables para eso. Cualquier líder puede influenciar fuertemente en la cultura de todos los que estén debajo de su mano. Pero sí, o sea, y en realidad, o sea, por lo menos para concluir, si es que no hay mucho más que decir, es lo que dices, fíjate cuando hagas deporte, tú si es que haces deporte, o fíjate en tus conocidos que hagan deporte y trata de encontrar esta correlación. Sí. Y cuando la veas, seguramente te vas a llevar una sorpresa de lo acertado que es. Y si es que haces deporte, úsalo para cambiar. Y úsalo para elegir también las personas a las que confías y eso. Aquí el beneficio es twofold. Sí. Es uno, lo puedes usar para saber quién es quién y depurar. Igual, o sea, depurar y saber qué esperar de cada persona. Y número 2, para corregirte a ti mismo, que eso en verdad el enfoque principal de este podcast. Sí. Es de que uno se mejore a sí mismo. Así es. Bueno, eso sería todo, Ricardo. Eso sería todo. Entonces, sin más, esperemos que les haya gustado y que les sirva y que estén atentos. Que lo apliquen, sí, lo apliquen. ¿Sí? Así que... Y si no hacen ningún deporte y ningún ejercicio, nunca es tarde tampoco. Hay mucho camello por hacer. Sí. Bueno, pues eso sería. Gracias por escucharnos. Reenvíen si es que creen que sería de utilidad a otra persona. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.